Les damos la bienvenida a todos a esta entrega de su programa Vive Bien. Estamos contentos de que estén ahí con nosotros y sentimos un privilegio el poder acompañarles, el pastor Daniel Álvarez, el pastor Vladimir Polanco, el pastor Adam Dick y su servidor, el pastor Herrera. Gracias por acompañarnos esta media hora. Estamos también muy entusiasmados con la temática para esta entrega. La hemos titulado, de hecho, El Pacto del Diezmo. Así que es un tema interesante, digo, porque hay que estudiarlo en la Biblia, es un tema bíblico, como vamos a ver, y es un tema también que hemos encontrado que despierta intereses, pasiones, inquietudes, y a veces ha sido mal enfocado, mal interpretado, mal presentado. Por eso creo que se justifica una entrega sobre este tema en particular. Y de hecho me gustaría introducir la conversación con mis amigos hoy leyendo en la Biblia del profeta Malaquías, el capítulo 3 de su libro, el verso 10. La palabra dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Bueno, hay mucho para pensar aquí en esa declaración, pastor Vladimir Polanco. ¿Cómo nos metemos de lleno en esta idea? Bueno, yo quiero entonces, pastor, a manera de comenzar la discusión, hablar de la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia y de la última vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Porque entre esos dos acontecimientos hay muchas cosas que vamos a dialogar en el resto del programa, pero creo que en esas dos referencias encontramos principios claves que nos permiten a nosotros tener un buen fundamento para abordar el tema. La primera vez que el diezmo se menciona en la Biblia lo dio Abraham, el padre de la fe. Lo que indica, estableciendo Dios que la palabra que Abraham fue el primero que dio el diezmo, automáticamente lo está vinculado con la fe, porque todo lo que Abraham hace tiene como punto de partida la fe. Entonces Abraham se fue a una batalla, dice Génesis 14, y los versículos 18, 19 y 20 dicen lo siguiente, y yo quiero leerles textualmente esas declaraciones. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó el pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus pies, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que lo primero, el diezmo se le entregó a un sacerdote. No se le entregó a un carpintero, no se le entregó a un guerrero, no se le entregó a un herrero. La primera mención del diezmo en la Biblia es Abraham, el padre de la fe, entregándoselo a un sacerdote. Número 2, ese diezmo fue resultado de la bendición divina. Y ahí viene parte de la sabiduría de que Dios haya puesto una cantidad como es el diezmo. Porque eso indica que yo voy a dar en proporción a lo que recibí. Si recibí 1,000, voy a dar el diezmo de 1,000. Si recibí 1,000,000, voy a dar el diezmo de 1,000,000, porque el diezmo simple y llanamente es el 10% de lo que recibí. Abraham recibió, de eso entregó el diezmo. Vayamos a la última vez que se menciona el diezmo en la Biblia. En Hebreos capítulo 7, y precisamente se va a retomar esa acción que hace Abraham. Lo único que el autor de Hebreos le va a dar una interpretación interesante. Él viene en Hebreos capítulo 7, vuelve y menciona el tema de Melquisedec y de Abraham, y entonces dice lo siguiente en el versículo 4: considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Pero en el contexto de Hebreos capítulo 7 se explica que Melquisedec era una especie de símbolo de Cristo. Y que cuando Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, en realidad, detrás de esa figura humana
Abraham le estaba entregando los diezmos a quien Melquisedec era un representante. En este caso, Hebreos 7 dice, era un representante de Cristo. Aquí tenemos entonces que el diezmo funcionaba antes de que existiera Israel y antes de que existiera el sacerdocio levítico. Pero el diezmo sigue funcionando a la luz de Hebreos 7 después de que Israel deja de ser el pueblo de Dios y que entra a la iglesia, y sigue funcionando después de que el sacerdocio levítico perdió su eficacia. Entonces, tenemos dos principios interesantes aquí. El diezmo es anterior a Israel y es posterior a Israel. Te agradezco mucho esa explicación, pastor. Estamos frente a una enseñanza bíblica que no se limita a una nación o a un grupo específico de personas, sino algo que Dios establece para los seres humanos, y los seres humanos responden devolviendo a Dios esa porción en reconocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Bien, hasta ahí me gusta mucho y gracias. Pero de inmediato me surge otro asunto, y me gustaría, Pastor Daniel y Pastor Adam, porque usted hizo mucho énfasis en que Abraham, Pastor Vladimir, le entregó esos diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec tenía una condición, una cualidad que lo hacía autorizado para recibir esos diezmos. Era un sacerdote representante de Dios para la época. ¿Qué significa esto entonces, Pastor Daniel? ¿No está bien entregar el diezmo a cualquier persona o en cualquier lugar? ¿O hay una instrucción específica en ese sentido en la Biblia? Bueno, el texto que leímos hace un momento, Malaquías 3:10, creo que es bien claro, ¿no? Dice, trae todos los diezmos al alfolí o a la tesorería, ¿sí? Y haya alimento en mi casa. Y aunque no dice de manera específica el texto, pero sí es evidente que el pueblo de Dios entendía que esa palabra alfolí o tesorería tenía que ver con algo específico, tenía que llevarlo a un lugar específico. No es que allá se necesita, allá hay, aquella persona está haciendo esto y me parece bien, entonces voy a darlo. No necesariamente, dice aquí, hay un alfolí. Y en el caso de los israelitas, los que le habló Malaquías, ¿dónde estaba el alfolí en el caso de ellos? Ok, es interesante también que Deuteronomio 12 en adelante dice que los israelitas subían a Jerusalén para celebrar 3 fiestas anuales. Y en estas fiestas ellos acostumbraban a ir para entregar sus diezmos y sus primicias. O sea, el israelita iba a Jerusalén al templo donde estaba la tesorería. Al templo. Al templo, sí, al templo. Ahora, cuando llegaban y el israelita entregaba al templo los diezmos y sus ofrendas, los levitas entonces repartían, porque no estaban todos los levitas en el templo, ¿sí? O sea, había alguien que administraba en el templo, de tal manera que lo entregaban entonces al resto de los levitas. El templo estaba en Jerusalén, pero habían levitas en todo el país. Exactamente. El diezmo se traía al templo y desde ahí se repartía a todos los levitas. Correcto. No era que era mi vecino el levita y entonces yo, pues para no ir al templo, le voy a dar al levita que está aquí de mi vecino. Okay. No. Basado en esa idea, ¿cuál sería el alfolí hoy día, Pastor Polanco o Pastor Adam? Bueno, la obra organizada, ¿no? A donde se hace el servicio, en el caso de los israelitas, del sacerdocio, ¿no? A donde se les proveía a ellos sus recursos para su manutención, para sostenimiento, que en ese caso era el Jerusalén, ¿verdad? Bueno, ya en la época, pero ya un poco más atrás, pues a los levitas, que era una de las tribus de Israel, que hacían el servicio y no tenían ellos sus tierras para cultivar. Hay que decir, pastor, que en el caso específico de los adventistas del séptimo día, esa iglesia ha determinado que las asociaciones de iglesia o las misiones, como se conocen, sean las encargadas de recibir el diezmo y usarlo en aquel concepto en el cual Dios ha autorizado, que es el mismo de antes, ¿no? El sostenimiento de los que están atendiendo el asunto espiritual. Entonces, los adventistas, el miembro de la iglesia, para facilidad de él, ¿no?, puede depositar ese diezmo en su iglesia local, claro, en su congregación. Claro. Así es. Y las congregaciones, para completar el proceso, envían ese diezmo a las asociaciones. Y una vez ahí es que se usa
en el asunto. De hecho, aunque el diezmo se traía al templo, había levitas en otros lugares. Claro. Y una de las funciones de esos levitas, que estaban esparcidos en todo el territorio de Israel, era tomar el diezmo y traerlo al templo central. No es coincidencia que en la Biblia, en el libro de Nehemías o en Segunda de Crónicas, se habla del templo como la casa del tesoro. Y no es coincidencia que como casa del tesoro siempre fue foco del ataque del enemigo. Cuando Nabucodonosor viene, ¿qué es lo primero que hace? Saquear el templo. Saquear el templo. O sea, el templo manejaba recursos, porque manejaba el dinero de diezmo y manejaba ofrenda, y por eso siempre era objeto de ataque de grupos externos. Es curioso que el mismo fenómeno lo vemos en la relación de la iglesia con ciertos grupos que, incómodos con que sea la iglesia la que maneje esos recursos, precisamente toman la función del enemigo y atacan a la iglesia por manejar esos recursos. Pero es siguiendo el principio que Dios ha establecido en su palabra, que la iglesia utiliza ese dinero para suplir las necesidades básicas de aquellos que sirven a la causa de Dios. Me queda claro entonces que si devuelvo el diezmo a Dios, queda claro que Dios tiene una tesorería, tiene un lugar donde recibe esos fondos. En el caso nuestro, la iglesia donde vamos, en el caso ya de la organización adventista, las asociaciones hacen esa función. Muy bien. Pero una vez que llegue el diezmo ahí, ¿cuál es el uso que se debe dar a esos fondos? ¿Hay alguna instrucción también con relación a eso? Bueno, quisiera hacer alusión a Levítico 27, el versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, esto me pone solamente el preámbulo de Números 18. Números 18, versículo 21 y 24. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Es lo que veníamos diciendo, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y miren el 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Es ahí donde, bueno, lo veníamos comentando, ¿verdad? Pero ahora se puntualiza. Es decir, el diezmo, esa 10ª parte estipulada bíblicamente, era para sostener a un grupo de personas que iban a dedicarse de manera completa, total, al servicio religioso, a atender el templo. Porque cuando uno echa un poquito la imaginación, ¿verdad? Todo mundo atendiendo a traer su sacrificio, esté de acuerdo a su capacidad financiera, algunos un borrego, unos un toro, y luego el servicio diario en la mañana y en la tarde. De pronto uno no imagina la cantidad de gente involucrada que no tenían sus tierras, porque lo acabamos de leer. Ellos no estaban cultivando la tierra, tenían sus propios ganados para sacar sus ganancias. Ellos estaban en su mente completamente dedicados a la obra de Dios. Hay un punto, pastor, que es clave para entender el uso del diezmo. Es que Dios dice, eso es mío, Levítico 27:30, el diezmo es de Jehová, y es dedicado. Consagrado, o sea, es apartado. Santo, es apartado. Entonces, la razón por la que el diezmo se utiliza para suplir las necesidades de una persona que esté completamente dedicada al evangelio es porque se está usando en una tarea que es santa. El diezmo no puede usarse en otra cosa que no sea lo que esté vinculado al desarrollo y al avance de la obra del Señor. Porque si yo el diezmo lo uso de otra manera, le estoy atribuyendo al diezmo un rasgo de no santidad y estoy contradiciendo la palabra del Señor. Entonces, tengo que entender eso. Ahí me viene a la mente, Pastor Vladimir, de alguien que dice, bueno, yo aparto el diezmo, pero yo le doy un uso propio, a donde yo considero, voy a construir un templo, o yo voy a pagar a un pastor o a un religioso, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso está muy atinadamente puntualizado, ¿no? Hay que entregarlo porque no es tuyo. Y Dios ha establecido, ¿no? En las diferentes épocas ahora, pues a un grupo organizado, en este caso la iglesia, ¿no? Que
que hace la función del alfolí, la iglesia local. Por eso es que me parece tremendamente importante que se establezca que este es un tema bíblico, no eclesiástico primariamente hablando, porque la iglesia no tiene la prerrogativa de decir dónde o cómo se va a usar el diezmo. Eso es un tema que el Señor se ha ocupado de dar las directrices. Y entonces cuando alguien toma el diezmo y le da un uso no autorizado por el Señor, de lo que estamos hablando es que nosotros pensamos que es un tema en el cual tenemos la prerrogativa de decidir los criterios, ¿no? Yo diría que es un robo otra vez. Y bueno, o por lo menos un sacrilegio, que es tomar algo sagrado y darle un uso profano. Correcto. Eso es más que todo un sacrilegio. Pero es muy importante que entendamos, de acuerdo a lo que usted ha dicho, Pastor Adam, que Dios no solo es el dueño del diezmo, sino también el que establece el uso que se le puede dar a ese fondo. En mi experiencia como pastor, en muchas reuniones donde se ha tratado este tema, una de las preguntas más recurrentes que he encontrado es la gente preguntando, ¿debo yo diezmar de mis entradas brutas o completas o realmente de mis entradas netas? Cuando dicen eso, se refieren a que en muchos países los gobiernos o los empleadores hacen descuentos de ley o descuentos autorizados por el propio empleado, ¿no? Claro. En esos casos, como lo que usted menciona de impuestos, se tratan de deducciones que el gobierno hace y que con esos dineros es que financian servicios que recibimos todos los que vivimos en comunidades civilizadas, ¿no? Los caminos, las calles, la luz, la seguridad y muchas otras cosas que el gobierno provee, lo hace con dinero de impuestos y por eso hay deducciones. Pero digamos básicamente que ahí la instrucción que en el caso de nuevo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la forma como ha entendido ese tema en la Biblia es que nosotros debemos diezmar de nuestro ingreso completo, de nuestro ingreso, como llamamos, bruto, es decir, antes de hacer las deducciones de la cantidad total que nos ingresó, si es que somos personas que recibimos un salario, ¿no? O recibimos donaciones. Si usted va a diezmar eso, debe hacerlo antes de hacer cualquier deducción. Y en el caso de las personas que son comerciantes o de sostén propio, pues siempre se ha reconocido como algo adecuado que las personas diezmen de sus ganancias, no de sus ingresos totales, sino que es razonable descontar las cantidades que se usen para producir ese negocio. No estamos hablando de descontar gastos personales, sino de gastos que se usen para producir la ganancia que finalmente queda. Una vez que usted descontó eso, entonces puede diezmar la ganancia. Y esa ha sido la instrucción que se ha dado. Los adventistas entendemos porque lo que usted leyó de Abraham, Abraham dio el diezmo de todo. De todo. Lo entregó todo. Quiere decir que no dedujo, no dijo, voy a dar, pero primero quítenmele esto, primero quítenmele aquello no lo considero una... No, toda la entrada, todo lo que yo considero que ya es mío, debo devolverle la parte que le corresponde a Dios. Y tal vez en ese punto deberíamos decir que la Biblia dice que no solo debe ser de la ganancia bruta, completa, sino que debe darse como una prioridad, ¿no? Darlo en primer lugar. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando se encontró con la señora aquella que era viuda, pobre, en gran necesidad? Tanta que pensó que no debía darle a Elías lo que ella entendía que debía darle primero a Dios. Pero en ese caso, Elías era como el representante de Dios. Era el profeta y por eso le dijo, haz lo que vas a hacer, pero dame a mí primero. Suena así como egoísta, pero realmente no es asunto de egoísmo. Es prioridad, pues. Es prioridad. Y es que Elías mostró que en este caso del diezmo, en la práctica del diezmo, lo que hay es una invitación a confiar en Dios, a dejarnos guiar por el Señor. Y por eso la manera correcta de diezmar no es cuando vamos y tomamos el dinero, hacemos todo lo que vamos a hacer y cuando sobre entonces, bueno, ahora voy a diezmar. Lo correcto es recibir todo, aparto lo que corresponde a Dios, como señal de que Él es el dueño, como señal de que Él es el que me bendice y el que me va a guiar en todo.
y luego hago lo que me corresponde con el resto. Es interesante, bueno, al menos aquí en México, pues hay procedimientos legales, fiscales, vamos a decirlo así, Sí. para poder esquivar la prioridad, ¿no? Ujú. Y cuidado con hacerlo con Dios, porque ese concepto, a mí primero, pues la viuda pudo haber dicho, espérate, Mi niño. y que mi hijo, Sí, soy una madre, ¿no? sí, no. Así que, pero Elías la llevó a un extremo y le dijo, ¿crees? Y gloria a Dios que creyó, porque yo me he imaginado cuál hubiera sido su historia si ella no da la prioridad. Y yo creo que nosotros estamos también en esa posición de decir, puedo probar, porque Dios me invita, prueba, Excelente. prueba. Miren, tengo como si fuese una pregunta final que quiero que todos me contesten como deseen. Basado en lo que hemos conversado y en lo que ustedes han mirado en la Biblia, ¿qué podríamos decir que se considera un diezmo fiel, un diezmo adecuado delante del Señor? Bueno, llévalo a la tesorería. Ese es un punto. Sí, si va a ser fiel es porque lo llevo a donde Dios quiere que lo lleve. Perfecto. Gracias, pastor. Entrégalo como un reconocimiento de que Dios ya te bendijo. No como para negociar, ¿verdad? No. Sino como una muestra de fe. Ya Dios me bendijo y aquí está la muestra de esa bendición. Me gusta ese punto. Bueno, en esta época donde cualquier negocio y cualquier asunto de índole fiscal reclama a alguien que se entiende de esos asuntos, ¿verdad? Ujú. Yo diría, a mi contador, si yo soy un empresario, dime cuál fue la ganancia bruta. Ujú. Es decir, antes de yo empezar a hacer la vueltecita, ¿no? El gasto por acá, la inversión acá, y sobre eso probarme delante de Dios. Bueno, queridos compañeros, ha sido maravilloso la conversación de hoy con nuestros amigos. A mí me parece que por lo menos hemos dado algunos elementos que nos pueden ayudar a entender este tema. Hay una enseñanza clara en la Biblia, nadie tiene por qué perderse. Debemos devolver un diezmo completo a Dios, la 10ª parte, llevarlo a donde Él dice, darle el uso que Él ha autorizado y mostrar con eso que confiamos completamente en el Señor. Es un asunto espiritual y es mi deseo que mientras escucha lo que hemos conversado, puedas abrir tu corazón a Dios. Y como dice el propio Dios, prueba a Dios, pruébalo, a ver qué tal. Practica esto que dice la palabra, confía en Dios y permite que Dios abra la ventana del cielo para ti. Eso será fabuloso. Permíteme orar contigo en este momento. Padre, muchas gracias por permitirnos tener esta conversación el día de hoy, por entender un poquito un tema tan interesante como esta de la enseñanza del diezmo. Ahora lo que te pedimos es que nos dé la fe suficiente para creerlo y para practicarlo y la humildad suficiente para hacerlo como tú dices. Y que venga esa bendición que tú has prometido hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.